antiperonistas e incorregibles. Parecemos asistir al fin de la historia política argentina. No hay ni habrá grandes novedades. Seguramente nos estemos equivocando, como Hegel o Fukuyama cuando anunciaron el fin de la historia y luego esta los dejó en ridículo. Pero, aunque más no sea con ánimo provocador, acépteme que no hay nada nuevo, y no lo digo tanto por el peronismo, sino más bien por el antiperonismo. Incluso, si me apuran un poco, diría que si hay algo que se sostiene firme en la Argentina es el antiperonismo. Un antiperonismo que es anterior al peronismo y que hoy renueva su mascarada para seguir siendo lo que es. Es más, y como última provocación, el peronismo cambia, se actualiza, va para la izquierda, va para la derecha, se acomoda en el centro. El antiperonismo es lo único que no cambia en este país. Los intérpretes varían, pero el papel y la obra es la misma. Tómese, si no, como muestra, un breve pantallazo de los enfoques de la última semana. No hubo un tópico del antiperonismo más rancio que se quedara afuera. Le voy a mencionar algunos. El primero, el Estado es ineficiente. A contramano de las alabanzas que recibiera el gobierno ante las primeras decisiones en torno a la pandemia, ahora se instala que el gobierno falla en no hacer los test y circulan médicos y referentes opositores expresando la necesidad de hacerlos por millones. Yo llegué a escuchar eso, por millones. ¿Pueden en su sano juicio creer que hay un país que pueda hacer millones de test? ¿Creen que eso serviría de algo, aún si fuera posible? Todos estamos de acuerdo en que si hacemos más test, tendremos mejores elementos para controlar la pandemia, porque sabemos con mayor exactitud cuántos son y quiénes están infectados, en qué lugar, etcétera. Pero ningún país puede salir a hacer test masivos porque es logísticamente imposible y porque no tiene sentido. De hecho, ayer escuchaba el número, algo así como unos 15.000 test, de los cuales 13.000 habían sido negativos. Entonces, alguien preguntaba con buen tino, por ejemplo, ¿tiene sentido hacer test, evidentemente con cierto nivel de masividad, que hagan que un porcentaje altísimo de ellos diera negativo, o perdimos justamente esos test? Bueno, vinculado a este punto está el otro tópico del antiperonismo clásico: el peronismo miente. Claro, si tomamos el INDEC de algunos años atrás, nos encontraremos con una cifra que no era representativa de la inflación real, pero de ahí a suponer que todo discurso es relato y que toda afirmación de un gobierno popular sea falsa, hay una distancia enorme. Se dice, están mintiendo porque hay más casos que los oficiales. Pero claro, salames, hay muchos más casos que los oficiales. En todo el mundo hay más casos que los oficiales. El punto es cuántos más hay. Y eso es relativamente fácil de medir, porque conociendo el porcentaje de mortalidad y el porcentaje de pacientes que necesitan internación, se puede calcular cuántos casos más hay sin hacer el test y sin que sean casos oficiales. Al día de hoy, esa cuenta muestra que los casos no detectados y asintomáticos están dentro de un margen razonable. Está claro, si vos decís que tenés 2.000 infectados y tenés 1.000 muertos, evidentemente hay más que 2.000 infectados, pero no es la situación que se está dando ahora y el número está dentro de lo posible. Tercer tópico. El peronismo es un fascismo que ataca las libertades individuales. Como los asustó bastante el COVID-19, salvo algún libertario o algún trotskista que en el afán de criticar te puede salir a defender principios liberales con cara de piedra, nadie chilló cuando nos mandaron al aislamiento obligatorio. Pero eso sí, bastó la infeliz frase del ciberpatrullaje para controlar el humor social para que de repente Alberto Fernández tenga el bigote de Stalin. Que el gobierno ayuda a veces y que todavía nadie entiende cómo Federic dijo lo que dijo, pues claro. Que si lo hubiese dicho Patricia Bullrich tendríamos 5 tapas de Página 12 y la indignación de Gustavo Silvestre garantizada, obviamente. Pero tonterías no. Hay que ponerse de acuerdo. O sea, o corremos a Federic por antropóloga progre zafaronista, o la corremos por ser la reencarnación de López Rega, pero las dos cosas al mismo tiempo no. Cuarto tópico. El peronismo libera a los delincuentes. Lo hizo Cámpora, lo hacían los K con el batallón militante, no sé cómo se llamaba, y ahora liberan a Vudú y a todos los presos. Quien me lee se ríe, ¿sí? Quien me escucha se ríe, pero esta semana hubo 2 editorialistas en prime time que dijeron, vos estás preso y ellos están libres.
vos estás preso y ellos están libres. Sí, escuchaste bien. Dijeron que vos, por estar en cuarentena, estás preso y que los delincuentes acaban de ser liberados gracias a que liberaron a Vudú. Insisto, no fue un comentario marginal de un troll en Twitter. Son periodistas en horario central, alguno incluso que, si no me equivoco, hasta recibió el premio de participar de la colecta solidaria del último domingo. Pero, bueno, la verdad que son tan miserables que no valen ni una puteada. Quinto tópico, los peronistas usan al Estado para robar. Se afanaron 6 PBI, repiten algunos personajes que tienen la dicha de mantener un micrófono con todos los gobiernos, incluso con aquellos gobiernos a los que critican. Es una suerte que no todos tuvimos, pero es para celebrar que algunos la tengan. Lo que no es para celebrar es que tan ligeros vinculen el caso de las compras con sobreprecios realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social con los bolsos de López y la causa de los cuadernos, tal como he leído por ahí. Una vez más, a ver, ¿el gobierno ayuda a estas cosas? Por supuesto que ayuda. Lo que sucedió con esa compra fue vergonzoso y la respuesta que dio el gobierno fue errática. Mire, se los pongo así. Primer acto. En medio del escándalo mediático, Arroyo se hace cargo y dice que algunos productos se pagaron de más porque ante la urgencia, bueno, las empresas se plantaron. Segundo acto. Alberto Fernández le dice a Arroyo: después del desastre del viernes con los bancos no puedo seguir sosteniendo a todos los funcionarios que se equivocan. Alguna cabeza tiene que rodar. Tercer acto. Renuncian 15 funcionarios. ¿Cómo se llama la obra? Bueno, yo no sé cómo se llama la obra, pero podría llamarse como mínimo Comunicamos como el culo. Luego, en todo caso, se verá si hubo algún vivo que se quedó con un vuelto. Todo el arco político pone las manos en el fuego por el ministro, así que habrá que ver si fue un funcionario. Pero eso sí, si compras comida para 11 millones de personas, estás en condiciones de pelear el precio. El que se debe plantar ahí es el comprador, antes que el vendedor. A ver, podría seguir con el tópico de que la política es un gasto, que se pagan muchos impuestos, lo cual en un sentido es verdad y en otro no, y que la culpa la tienen los sueldos de los políticos, etcétera. Pero, bueno, también ya ha sido demasiado por hoy. Es todo muy previsible. Es el eterno retorno de los prejuicios que se acomodarán a cualquier acción del gobierno. Se acomodarán mejor si el gobierno peronista da pie y lo merece, y se acomodarán peor si el gobierno peronista acierta más de lo que se equivoca. Al final, parece que los verdaderos incorregibles son los antiperonistas. Soy Dante Palma, este ha sido el editorial de No Estoy Solo, 11 de abril de 2020.